el desmoronamiento del mundo de la seguridad, el mundo del progreso, y junto con ese desmoronamiento, el nacimiento del siglo de la destrucción masiva, del cual somos protagonistas. Y digamos en resumen que en términos generales de ciencia y tecnología, a la especie humana le va bastante bien. En cambio, en términos de convivencia le va bastante mal. Es lo que muestra esa nueva época. No digo que no haya ideales morales que progresen. Al revés, aquellos que plantean el fin del progreso, que es una corriente que trata de arrasar con todo, básicamente. No hay más progreso y por lo tanto todas las ideas son exactamente iguales, etcétera, etcétera. Son los enemigos de la modernidad. Los ideales morales sí progresan porque cada vez son más sublimes las aspiraciones humanas en el sentido moral. Pero cuando la tecnología ha hecho un salto de tal dimensión, acompañada por una capacidad de destrucción masiva de tal dimensión, aun cuando los ideales morales progresen, las realizaciones humanas chocan contra posibilidades de destruir todo lo que hay. En pocas palabras, a pesar de tantos augurios positivos con los que de tanto en tanto la humanidad se inspira y que comienzan desde el Renacimiento hablando de las grandes posibilidades del hombre, a pesar de ello, finalmente hay una frustración generalizada porque chocamos contra una pared que no sabemos bien de dónde surge. Y en ese sentido, antes de mostrar la repercusión cultural que tuvo esa frustración en el siglo XX, me gustaría hacer un pequeño paralelo entre el fin del XVIII y el fin del XIX, porque en los dos siglos, en los fines de los dos siglos, se produjo esta sensación general de conciencia frustrada. En 1795, uno de los principales filósofos de la historia humana, Immanuel Kant, planteaba su plan de paz perpetua y con ello auguraba lo que para él, en el siglo XIX, iba a clausurar la prehistoria bélica de la humanidad. Las posibilidades de nunca más tener guerras eran más claras, porque habían terminado las guerras napoleónicas. Perdón, porque estaban por terminar las guerras napoleónicas, y cuando terminan estas guerras auguran un nuevo siglo de mayores esperanzas. A partir del Congreso de Viena de 1815, la Europa de la Restauración, y a esta también siguió un siglo o una época de gran desilusión. Noten ustedes que ayer decíamos el siglo XX comenzó 15 años tarde, o 14 años tarde. El siglo XIX aparentemente también fue una especie de remedio del XIX que comienza cuando terminan las guerras napoleónicas y el Congreso de Viena viene a poner un manto de paz sobre Europa. Y cuando los ideales parecen ser tan elevados y repentinamente se cae en tanta violencia en uno y otro caso, se genera una conciencia colectiva de desánimo, una especie de neurosis grupal que el crítico Charles Sainte-Beuve denominó el mal del siglo. Después él lo aplicó a las obras de los románticos tempranos y quería decir, vienen acá los grandes sueños y chocan contra las realizaciones tan limitadas. Es decir, la sensación de que hay un potencial humano tan inmenso que no puede consumarse, que se autodestruye sin que nadie pueda evitar esa autodestrucción. Esa depresión general motivó el libro La confesión de un hijo del siglo, de Alfred de Musset, en 1836, que es una novela autobiográfica que desgrana esta desazón europea a partir del Congreso de Viena, una especie de filosofía del desencanto, tanto en lo político como en lo artístico. Nuestras dos charlas en este ciclo vienen a concentrarse respectivamente en lo político ayer y en lo artístico hoy.
Y es una bifurcación, lo político y después revisar lo artístico, que también operó en uno de los grandes pensadores judíos de la modernidad, Max Nordau, que está incluido en uno de los libros que publicó Ort sobre grandes pensadores, quien medio siglo después de Musset también novela la fastuosa vanidad de las clases más exitosas en Europa y le pone como título a su novela de 1888 el mismo, El mal del siglo. Y como hablaremos también de arte, resaltemos algo de la obra de Nordau, que es, digo Nordau, no Nordau, porque no era un nombre francés, viene más bien del polaco en la pronunciación, que sobresale por el rechazo que genera esta estupefacción. El libro que quiero destacar ahora de Nordau precisamente es el libro que viene a rechazar las expresiones artísticas que para él eran las expresiones del pesimismo. El libro se llamó Entartung o Degeneración, escrito en 1895, que es un análisis psicológico devastador de la creatividad artística. Y termina con un ataque demoledor contra el arte moderno. Porque el arte en general tenía hasta la modernidad una función de describir objetos ideales, y el arte moderno viene a como desentenderse de esa función. Ya no viene a describir objetos o ideales, porque el artista siente que él no ve objetos. Para los movimientos que emergen a fines del siglo XIX, el artista siente que él está viendo algo trastocado por su propio ser. Así, para el impresionismo francés, el pintor, más que objetos, ve la luz reflejada en esos objetos, y por ello debe crear a la intemperie, no en estudios, y debe crear estas impresiones que son tan típicas. Nosotros no vamos a hablar del impresionismo, sino más que nada del movimiento expresionista alemán en el arte, que no ve una imitación de la naturaleza. Lo que tiene que hacer el artista no es contarnos cómo la naturaleza es, ya que su visión interna de todo lo que hay inevitablemente distorsiona siempre la realidad. Nordau rechazaba la idea de esta exacerbación en mostrar la realidad, que fue eminentemente lo que se llamó el naturalismo, pero lo denuncia como ruindad del escritor. Y da como el caso más notable a Émile Zola, que fue un apasionado defensor de Dreyfus y un amigo del pueblo judío. Pero Nordau pasa a analizar a Zola desde un punto de vista artístico, y ese, entre muchos otros, a los que él categoriza como que solo ven en el mundo brutalidad, infamia, fealdad, corrupción. Y esto no es un reflejo de la realidad, dice Nordau. Las novelas de Zola no prueban que las cosas de este mundo son malas, sino simplemente que el sistema nervioso de Zola está descompuesto. El libro Degeneración viene a arremeter contra el aparente desquicio que hacen de la realidad estos artistas, pero en realidad no era así. El libro tuvo un éxito descomunal y tuvo muchas ediciones y traducciones y lo que fuere, pero fue uno de los libros que menos pudo reflejar lo que ocurría realmente, porque había cierta descomposición en el mundo, tal descomposición que llevó a su hecatombe después, cuando estalla el siglo XX. Pero el nuevo arte es asediado por Nordau y en Degeneración arremete contra esta declinación del fin de siècle, del fin del siglo. Ayer hablamos del comienzo del siglo XX desde un punto de vista político y hoy voy a centrarme más en lo artístico. Y hay este movimiento en particular que expresa, el expresionismo, que expresa esa desazón al comenzar el siglo XX. Nace en Alemania, después se va extendiendo, pero abarca casi todo, las artes plásticas, la literatura, la música, el cine, el teatro, la danza, la fotografía. No queda área del arte que no sea cautiva. Porque además que más que un estilo con características propias comunes, el expresionismo fue un movimiento muy heterogéneo, una actitud, una forma de entender el arte que aglutinó a muchos artistas de tendencias
muy diversas y de formación intelectual muy distinta también. Les dije antes del impresionismo. El pintor refleja las impresiones que le da la luz en cada objeto que ve, que es el comienzo de distorsionar un poco lo visto. No hay un reflejo fiel de lo que estamos viendo, sino nuestra vista es la que está produciendo el objeto. Y una reacción al impresionismo y una reacción frente al naturalismo que exageraba las facetas más feas de la existencia para decir cuánto la estaba en rigor reflejando, es este movimiento expresionista que quiere un arte personal, intuitivo, donde lo que domina es la visión interior del artista. A eso lo llaman la expresión, porque ahí su nombre. No hay una plasmación de la realidad, una impresión, sino hay un sentimiento directo interno que el artista está volcando en el afuera, y eso es la expresión. Entonces, debe ser entendido este movimiento como una especie de deformación de la realidad para expresarla de una manera más subjetiva, tanto la naturaleza como el ser humano, dándole primacía a todos los sentimientos mucho más que a la descripción objetiva de la realidad. No tenemos proyección, en realidad tenemos, pero no nos detuvimos en traerlo porque hubiera proyectado un cuadro o dos y no valía para eso traer todo un aparato, pero tal vez recuerdan el grito de Edvard Munch, que fue el paradigma. Ya veo tantos asentimientos que no hacía falta el proyector. Pero este fue el paradigma de la soledad, de la incomunicación, en donde no se ve una persona que está gritando, sino parece que se lo viera al artista, que transmite inmediatamente esa expresión de angustia, pese a que no es un reflejo de la realidad, porque no es una cara verdadera la que estamos viendo. Y fue uno de los principales puntos de arranque, ese cuadro del expresionismo, a tal punto que, no sé si te acuerdas, ahora este año, si todo sale bien, vamos a sacar el libro acerca del nazismo. Y te había sugerido al principio que la tapa fuera el grito de Edvard Munch, porque había que traer algo que reflejara esta angustia suprema frente a la maldad que ha hecho eclosión. Pero finalmente la tapa es otra, así que esperen pacientemente cuál es. De todos modos, entendido de esta forma, otra vez, expresionismo, un intento del artista por recoger lo que él mismo siente en lo que está viendo alrededor, porque en realidad no es la realidad objetiva lo que él debe traducir en el arte, sino sus sentimientos. Entendido de esta forma, en realidad podríamos aplicarle el término a cualquier época y a cualquier espacio geográfico, porque muchas veces a veces se lo califica al Greco o a Goya de pre-expresionistas, porque ya tenían esta tendencia. Pero además, digamos esto en donde ya lentamente empecemos a producir la faceta judía del tema, hay pensadores que exacerban la inspiración de los expresionistas. Y cito 4 de ellos, o 3 voy a contentarme, los 3 judíos, 3 grandes pensadores judíos que contribuyen a una especie de filosofía del expresionismo. Uno, la teoría de la relatividad de Einstein. Dirán, ¿qué tiene que ver? Ahora me detengo. Otra, el psicoanálisis de Freud. Y tercero, la subjetividad del tiempo de Henri Bergson. ¿Por qué son los 3 los que cultivan el campo para la inspiración expresionista? Porque son teorías, en el caso de Einstein, teorías científicas que llevan a los artistas a cuestionarse la objetividad del mundo que percibimos. Si la teoría de la relatividad es cierta, y es cierta, como nosotros percibimos el mundo, para resumirlo, nada que ver de lo que es, nada que ver, porque nosotros tenemos una sensación del transcurso del tiempo y no hay tal cosa. Hay espacio y tiempo que es una unidad, y nos cuesta entender lo que esto significa, porque nos llevaría a la sensación de que el pasado, el presente y el futuro están todos ahí y no hay ningún transcurso, hay simplemente una percepción. Es inimaginable para nuestro sistema de sentidos y mental entender lo que esto significa, pero ahí está la teoría de la relatividad demostrada matemáticamente y es una de las causas que hace que un expresionista diga, ¿no ves
que todo lo que puede ser el autor es reflejar lo que él tiene adentro, pero no lo que está viendo, porque lo que está viendo no tiene nada que ver con lo que hay en realidad. El psicoanálisis de Freud, desde otro punto de vista, es igual. Nosotros estamos dándole orden a lo que son básicamente nuestros instintos y los explicamos de otra manera, pero lo que hay es un impulso que tenemos que reflejar. Y Bergson, cuando traduce casi la teoría de la relatividad a un tiempo subjetivo, que no tiene nada que ver con el tiempo de la física, otra vez nos muestran ellos, tres pensadores judíos, cómo el expresionismo es la única forma del arte, en donde el autor lo que tiene que ver es qué le pasa adentro y eso volcarlo, o al lienzo o a la literatura, y va a salir un masacote que no tiene nada que ver con la realidad descrita objetivamente, pero que va a transmitir la realidad mucho más fuerte, como el grito de Munch, en donde esa cara angustiada traduce mucho más lo que significa el padecimiento humano que hacer una pintura renacentista perfecta en donde hay un niño llorando y que parece ser la cara ideal. Lo que hay en la génesis del expresionismo es un rechazo al progreso cientificista, a la creencia en las posibilidades ilimitadas del ser humano, de las que hablamos ayer, basadas en la ciencia y la técnica. En cambio de eso, lo que hay es una especie de clima de pesimismo, de escepticismo, de desconcierto, de descontento, de crítica, de pérdida de valores. Y todo esto va acompañando a un siglo que va deteriorándose cada vez más y se hace cada vez más funesto, en donde las sociedades son secuestradas por individuos de la peor bajeza que las llevan a las crueldades máximas inimaginables. Entonces ellos vislumbran una crisis en el desarrollo humano que se vio confirmada cuando estalló la Primera Guerra Mundial, de la que hablamos ayer. Creo que la mayoría estuvo allá. Hay muchos que no estuvieron, algunos, todos, una. ¿Alguien más? Dos, tres. Bueno, después me dan el certificado médico por el cual. Ahora, esta amargura, que ayer la vimos en términos políticos, fue reflejada en colores violentos, en la temática constante de la soledad, de la miseria, que invade estas técnicas a los círculos artísticos e intelectuales de la Europa prebélica, antes de la Primera Guerra. Y que después llegó, por supuesto, en la Primera Guerra y en el periodo de entreguerras continúa. Es un deseo vehemente de cambiar la vida, de buscar nuevas dimensiones en la imaginación, de renovar todos los lenguajes artísticos. El expresionismo viene, por un lado, a defender la libertad individual, pero ¿en qué sentido? En que hay una expresión subjetiva, eso es lo que hay que defender, porque es una expresión subjetiva que llega hasta el irracionalismo existencialista, es una visión sumamente trágica del ser humano, reflejo de las circunstancias históricas en las que se desarrolló. Revela otra vez el lado más tenebroso de la vida, la angustia existencial del individuo, esta angustia por existir, no porque nos vaya bien o nos vaya mal. Que en la sociedad moderna, industrializada, lo hace más grave porque el individuo efectivamente se ve alienado, aislado, no ve resultados directos en lo que está haciendo, las interrelaciones con la sociedad se hacen cada vez más lejanas, cada vez menos significativas. Y entonces, mediante la distorsión de la realidad, pretenden impactarlo al espectador, llevar a su grado máximo emotivo interior. Claro que no fue un movimiento homogéneo. Hablamos antes de Munch, pero siguió después con el fauvismo, el cubismo, el futurismo, el surrealismo, el arte abstracto. Todas estas fueron formas derivadas de lo que podríamos llamar el expresionismo. Y cuando decíamos anoche que la transición del siglo XIX al XX, con el estallido de la Primera Guerra Mundial después de un disparo perdido, que ese cambio comportó tantos cambios políticos numerosos, sociales y culturales. Por una parte había un auge político y económico en las últimas décadas, la Belle Époque, un momento de gran esplendor, y ese es el gran contraste, el que viene ese gran esplendor a explotar con el estallido de la guerra. El término expresionismo, que es de lo que estamos hablando ahora,
fue utilizado por primera vez por el pintor francés Julian Auguste Hervé en 1901, y él lo traía el término en contraposición al de impresionismo. Así como los impresionistas plasmaban en el lienzo una simple impresión del mundo circundante, un simple reflejo de los sentidos, los expresionistas pretendían plasmar su mundo interior, una expresión de sus propios sentimientos. Así emplearon la línea y el color, como dijimos antes, de un modo temperamental, de un fuerte sentido simbólico, y como rompe totalmente con el arte previo, expresionismo fue finalmente una sinonimia de lo que llamamos hoy el arte moderno. Durante la Primera Guerra Mundial pasa de Alemania, en Alemania, de la pintura, donde nació, al cine, al teatro, y cuando llega el nazismo al poder lo incluye en lo que ellos llamaban el arte degenerado, y tras la Segunda Guerra Mundial desapareció como estilo. Notemos que el tema de arte degenerado lamentablemente es atribuible en sus orígenes a Nordau. Él fue el que planteó en Degeneración esta idea de que los artistas habían caído en una degeneración moral, no tiene nada que ver el mundo real con lo que ellos están mostrándonos. Por supuesto que los nazis tradujeron todo a la violencia más irracional, que no tiene nada que ver con el origen. Igual le hicieron al pobre Nietzsche su idea del hombre, del Übermensch, el hombre superior, no tenía nada que ver con un hombre superior racialmente. Pero los nazis tradujeron todo a los términos violentos. También la idea de Nordau, que en el caso de Nordau, a diferencia de Nietzsche, no se la podían atribuir a él porque se trataba de un judío. Pero es triste ver cómo ideas que parten aún de pensadores que vienen con las mejores intenciones, después terminan siendo enlodadas por los movimientos más brutales. Entonces decía, esto es en pintura básicamente, después pasa a la literatura, donde el expresionismo busca la significación interna del mundo, una especie de tragedia abstraída del mundo, y en el teatro, en donde empieza a aparecer mucho más la introspección psicológica de los personajes, la mezcla en el teatro de aspectos cómicos con aspectos trágicos. Y aquí hay dos coetáneos, ambos judíos, ambos de Praga, que son los máximos exponentes en el tema literario. Uno es Franz Werfel y el otro es, para colmo los dos son Franks, y el otro es Franz Kafka. El primero era parte de esta pléyade que surgió de Kafka, Max Brod, Martin Buber y otros intelectuales judíos de comienzo del siglo XX, algunos de los cuales sirvieron en el ejército austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial y como la mayoría de ellos igualmente fueron acusados por desleales, etcétera, como vimos ayer. En el caso de Werfel, porque además combinaba esto con su pacifismo constante. Se casa con la viuda del famoso compositor Gustav Mahler, y su fama internacional llega con la novela Los 40 días de Musa Dag, de 1933, que es una novela escalofriante sobre el genocidio armenio, pero que refleja o que intenta mostrar el genocidio del siglo XX, lo que es el siglo de la muerte, en donde se mata y se mata y se mata y se mata, puesto en términos supuestamente focalizados en el genocidio armenio por los turcos. Por ser judío, huyó con su esposa tras el Anschluss, la anexión alemana de Austria, que produjo una estampida de grandes intelectuales que se fueron a Francia o a Estados Unidos, él incluido. En el teatro, antes de entrar directamente en Kafka, en el cual nos vamos a detener más que porque queremos, es decir, uno de los libros que publicó Ort, el último es Kafkania, así que no podemos hablar de esto sin detenernos bastante en Kafka, pero además el próximo 3 de junio no es solamente Shavuot, sino es el 90º aniversario de Kafka. Así que cabe como una especie de homenaje o recuerdo también detenernos un poco más en él. Antes de él decía, hablemos un poco más del teatro al respecto, y aquí aparece la figura de Bertolt Brecht, que se opone
a la representación fidedigna de la realidad, que era propia del naturalismo, por los mismos motivos que los impresionistas. No hay tal representación fidedigna de la realidad, es una especie de actitud arrogante suponer que el artista está reflejando la realidad, el artista está reflejando a él. Y por lo tanto, hay una especie de intento de ver la esencia de las cosas a partir de una visión subjetiva, una visión idealizada a veces del ser humano. Hacer del teatro un mediador entre la filosofía y la vida. Viene a transmitir ideales, a renovar a la sociedad desde un punto de vista moral. Y por ello comienzan con una profunda renovación de los recursos dramáticos y escénicos, perdiendo el concepto de espacio y de tiempo, y esto, aunque uno pueda descartarlo por excesivo, pero la teoría científica que viene a anular los conceptos de espacio y de tiempo que tenemos tan incorporados y que son inevitables, se traduce también en el teatro, en que no hay más espacio y tiempo, lo que hay es una evolución psicológica del personaje, no una evolución cronológica de los hechos. Más que un individuo, el personaje en este teatro es un símbolo, es la encarnación de ideales, es la superación del hombre que transforma la sociedad. Y por eso los personajes en este tipo de teatro son tipificados, sin personalidad propia, a veces ni siquiera sin nombres. Se los mencionan como el padre, la madre, el obrero, el soldado, el mendigo, el jardinero, el comerciante. El individuo ahí está reflejando algo de él, pero todo lo demás es lo que el autor rescata de su propio ser. El teatro expresionista, como el expresionismo en general, pone el énfasis en esta libertad individual, en el irracionalismo, en la temática prohibida, tratar de romper tabúes sobre temas que no deberían ser tratados, y los principales son Ernst Toller, Hugo von Hofmannsthal, el productor y director Max Reinhardt, que era el director de Deutsches Theater. Todo esto era parte del movimiento hasta que llega la luz que brilla con luz propia y que se llamó Franz Kafka. Muchas veces se lo plantea a Kafka como inclasificable y sin embargo es perfectamente enmarcable en una especie de cúspide final del expresionismo. Si el expresionismo llegó al momento máximo de esta irracionalidad, de esta pérdida de sucesión de eventos, de que no tiene ninguna importancia ni el espacio físico, ni el antes y el ayer, sino solamente lo que le sale al autor de adentro. Kafka es el adalid de esta forma de presentarlo. Recoge lo que introdujo el expresionismo de la simultaneidad, la falta de sucesión cronológica, no hay más lógica discursiva. Su estilo muestra, pero no explica nada, casi deja las cosas sin ser explicadas. El autor no es un observador de la acción, sino que casi es prescindente. Los personajes parecen evolucionar solos. En el caso de Kafka está claro, el autor nos parece estar diciendo todo el tiempo que él descubre lo que ocurre junto con el lector. No se le había ocurrido antes que las cosas iban a desarrollarse del modo en que están desarrollándose. Destaca, insisto, la realidad interior por sobre la exterior, y los personajes se plantean su situación en el mundo y su entidad con un sentimiento permanente de alienación. Y eso les produce, es decir, ellos están desconectados de todo, y les produce, decía, conductas desordenadas, psicóticas, violentas, irreflexivas, sin lógica, sin coherencia, y se plasma, uno dirá, pero con 4 pinceladas hacía una literatura como pudo tener tanta influencia, porque el lenguaje es tan dinámico, tan conciso, tan simultáneo y concentrado, tan incluso sintácticamente deformado, que atrapa inmediatamente al lector, pero atrapa no en el sentido de una novela de suspenso, sino que el lector cae en él. Es decir, es como un niño entrando a un lugar donde no se entiende nada y se siente muy fascinado por esta falta de comprensión de lo que está ocurriendo. La obra de Kafka, decía, es difícilmente clasificable porque expresa lo absurdo de la existencia, y lo absurdo por su naturaleza no puede ser clasificable, porque una vez que lo clasifiqué deja de ser absurdo. Cuando es absurdo porque no puedo entenderlo y no puedo clasificarlo.
que se traduce en la soledad del hombre, su alienación constante del hombre moderno, su desorientación en la sociedad urbana e industrial, que le genera una constante inseguridad, una constante desesperación, sobre todo su impotencia frente a los poderes desconocidos que rigen su destino. Las grandes novelas de Kafka, recuérdenlo, El proceso, El castillo, América, que llevaba como su título original El desaparecido, ¿sí? El paralelo del proceso, El castillo, El desaparecido. Lo que ocurre siempre es igual, la metamorfosis. Siempre es más o menos un relato parecido en cuanto a la narración, en cuanto a lo que podemos percibir, y es alguien que quiere hacer algo, nunca va a lograr hacerlo. El lector va descubriendo junto con el autor que no se va a lograr lo que el protagonista se ha propuesto, pero no sabemos por qué. Hay fuerzas permanentes que están obrando para que este señor, Joseph K., no pueda averiguar qué crimen ha cometido por un proceso que lo sumerge en un lodo burocrático del cual no puede salir, y averigua, y llega a tribunales y a jueces y abogados, y nadie lo puede orientar, sino desorientarlo mucho más, y muere culpable de un crimen que nunca se sabe cuál fue, asumiendo su culpabilidad, de un modo tan trágico que el lector es partícipe de esta tragedia, porque de algún modo refleja su propio ser. Después de todo, estamos todos esperando ser castigados con la muerte por un crimen que no cometimos y cuya naturaleza no conocemos y que estamos averiguando todo el tiempo, y por eso Kafka es un reflejo, en este caso, de esta angustia existencial del ser humano. Por supuesto que permite todo tipo de interpretaciones, de ahí a que ya haya 20.000 libros sobre Kafka. Por supuesto el principal lo publicó la Universidad Ort el año pasado, pero 20.000 obras sobre él es porque leer a Kafka hace inevitable la interpretación. De aquí viajo a México y una de las charlas se va a llamar Kafka y el Midrash, porque ¿qué pasa con el Midrash judío? Está el texto ahí, pero es tan imbrincado que no es posible no interpretarlo. Nunca uno lo puede tomar como está. En Kafka pasa algo muy similar, y hay muchos paralelos entre su literatura y la literatura típicamente judía de las fuentes. Ahora bien, decía que el estilo es ilógico, es discontinuo, es laberíntico y deja vacíos constantes que el lector tiene que rellenar. Eso lo hace atractivo. El lector va llenando lo que le parece que no puede entender. Por supuesto que el lector tampoco entra al castillo. Por supuesto que el lector tampoco sabe cuál es la naturaleza del crimen, ni qué le pasó a Gregorio Samsa, que se despertó una mañana transformado en un insecto, y no solo que no sabemos por qué, sino que en ningún momento hay alguna sorpresa de parte del autor porque esto pudiera suceder. Aquí lo que nos falta en la metamorfosis es la naturaleza del crimen. Tiene que haber algo que hizo este personaje para transformarse, pero los dejo con el suspenso. Pueden leerlo en el libro, lo hemos visto en el curso. Hay un crimen entre líneas en el relato de la metamorfosis. Pero esto en general es lo que Kafka nos deja como el paraíso laberíntico del que tiene que interpretar una y otra vez. Y contrasta con la literatura tradicional, porque en toda literatura tradicional, en este sentido es arte moderno hiperbólico, porque rompe con todo lo previo, porque en la literatura tradicional, decía, siempre las aparentes incongruencias que hayan en un relato, incongruencias de conducta, contingencias confusas, se aclaran ulteriormente. Termina el relato, termina la novela y las cosas que no necesariamente quedan felices y todos comen perdices, pero queda más o menos aclarado en un final que trae algún tipo de entendimiento y orden. A veces en un sentido moral incluso, de una moraleja, porque le da sentido moral al relato, pero cuando no hay ese sentido moral, por lo menos sí hay ponerle una solución desde el punto de vista lógico. La singularidad de Kafka es que su parábola queda abierta después del final, y por eso apabulla, porque no hay siquiera una solución desde el punto de vista lógico de lo que ha ocurrido. Entonces decimos,
En los contenidos, Kafka es el mejor reflejo de este hombre angustiado que el expresionismo intentó mostrar, que es el hombre angustiado por el mal del siglo, por el hecho de que las grandes ambiciones de un mundo que parecía encaminarse hacia el esplendor chocan a partir del asesinato en Sarajevo. El protagonista de un mundo impenetrable, empieza a accionar automáticamente en lo que podemos llamar un túnel oscuro sin salida, que es el siglo, que es la vida, que es su inserción social, y en el caso de Kafka su propia biografía. Entonces, una afluencia de escenas, de situaciones percibidas con tanta intensidad, se combinan con un detallismo tal en la descripción que este detallismo parece angustiarnos más todavía, porque cuando alguien está relatando un relato fantasioso y queda claro que se trata de eso, no entra en los detalles minúsculos de este relato, porque eso ya es una pincelada realista, que le da la sensación de que, no es fantasía lo que me está contando, es realidad. Entonces, Gregorio Samsa está convertido en un insecto, y cuando se despierta lo primero que se pregunta es, ¿cómo voy a hacer para llegar temprano a dar mi conferencia en la ORT, o a tiempo al trabajo? Empieza a consultar aquellas facetas que nos empujan hacia la realidad cuando no queremos volver a un relato realista, porque a nadie se despierta a la mañana, creo, si alguno que tiene una experiencia distinta la cuenta, se despierta a la mañana convertido en un insecto. Entonces, los detalles realistas y detallistas en la novela angustian mucho más, porque es como si el autor dijera, acá no hay metáfora, acá no hay símbolo, hay literalidad, este señor es así, se convirtió en un insecto y por eso te cuento exactamente los detalles de cada una de sus patas, etcétera, para que entiendas cómo el cuadro es de esa naturaleza. Entonces, la clave de la obsesión en interpretarlo a Kafka reside no solo en el tipo de relatos, que es lo que estamos contando, esta extremación del impresionismo, relatos crípticos, secretos, sino en el lenguaje que utiliza. Es un lenguaje ambiguo por antonomasia. Aquí está la genialidad de Kafka, a mi juicio. Si hay que resumirla en una frase, diría en que el lenguaje refleja exactamente lo que nos está narrando. Es decir, uno no puede contar con palabras muy alegres un hecho muy trágico, tienen que encontrar la sintaxis perfecta, la semántica perfecta, el vocabulario, las asociaciones. Kafka nos narra una situación absurda con un lenguaje que es tan ambiguo que nos permite sentir, nadar en este absurdo sin ningún problema. Veamos, por ejemplo, en el diálogo de El Castillo, que relata lo de este agrimensor que fue invitado a realizar trabajos profesionales en un pueblo adscripto a un castillo, que abandona su patria, su familia y su puesto de trabajo para acudir a la llamada, pero a su llegada, donde viene a hacer algunas mediciones en el castillo, le manifiestan que en el pueblo no hace ninguna falta, porque él está de alguna manera al margen de la comunidad, siempre la alienación, no sé qué hago, quién soy, usted no pertenece al castillo, usted no pertenece al pueblo, por lo tanto usted no es nada, no pertenece a nadie. Este es uno de los detalles en donde uno se podía centrar en el propio Kafka. Usted no pertenece a Checoslovaquia porque habla alemán, usted no pertenece a Alemania porque es judío, usted no pertenece a nadie, es un individuo que está en el limbo existencial y emprende este agrimensor y su autor una lucha ciegas. En el caso del agrimensor, él quiere entrevistarse con la administración, hace llamadas al castillo, empieza a tratar de conseguir algún contacto que lo lleve a él, pero el agrimensor fracasa en todo empeño porque le está vedado ingresar en este mundo inextricable que lo rodea y por consecuencia no puede aprovechar ninguna oportunidad que parece presentársele para llegar al castillo y como sabemos nunca llega a él. Y así le pasa a todos los protagonistas en todas las novelas, en todos los relatos de Kafka. Viven acechados por códigos que nunca se explicitan y además por códigos que ellos no entienden, el protagonista, pero aparentemente todos los que lo rodean sí los entienden perfectamente bien. Lo que hace más angustiante la situación, de mayor alienación. Estás en una sociedad donde todos parecen vivir con mucha tranquilidad frente al hecho, por ejemplo, de que se van a morir. Eso es lo que uno recibe, mientras uno siente la propia angustia existencial frente a la muerte. Entonces, son un reflejo en ese sentido
del autor mismo, jóvenes como Kafka, vacilantes, solitarios, ansiosos, inocentes de todo pecado, pulcros, que tratan de ser muy morales, pero se ven enredados en la incertidumbre, en la falta de esperanza, por culpa de reglas que no comprenden. Esto es fundamentalmente el ser humano arrojado a esta sociedad moderna, en reglas que muchos entendieron como la forma de describir la burocracia gigantesca de la sociedad moderna. Reglas y reglas y reglas que uno termina de entender. Pero los que quisieron hacer un análisis un poco más elevado dicen, no, este es el universo en su conjunto. El hombre vive en un universo cuyas reglas no conoce, cuya reacción es gélida ante cualquier accionar del hombre en ellas. Y podríamos contentarnos y dijéramos, bueno, esto es una expresión de la desazón de la que hablábamos, del tedio, de la angustia del escritor. O podemos dar un paso adicional y vemos al individuo como una especie de lucha contra poderes eternos, inaprensibles, anónimos, que por un lado determinan todos sus pasos y por otro lado se oponen a esa marcha. Esta es lo que nos confunde todo el tiempo en Kafka, esta es la ambigüedad también. Pareciera ser que muchas partes, personas, circunstancias son las que empujan al protagonista a cumplir con lo que él quiere, pero al mismo tiempo son los que no le permiten cumplir con aquellos metas que se ha impuesto. Y además con una lógica de eventos que por un lado son terribles, pero por otro lado son muy simples. Lo que va ocurriendo en las novelas de Kafka es perfectamente lo que decimos a partir del expresionismo. El relato es muy simple. Uno podría contar la metamorfosis diciendo, es la historia de un viajante de comercio que se levantó a la mañana convertido en un insecto y las reacciones que tuvo la gente cuando lo vio convertido en un insecto. El proceso es la historia de un señor que a los 30 años vinieron a detenerlo y se sumió en una burocracia para tratar de entender por qué lo matan, por qué el proceso que lo está llevando. De cada uno podríamos hacer una descripción muy sencilla, pero obviamente esto nunca alcanzaría, porque los eventos son simples, pero las reglas que están en juego dentro de estos eventos son tan imbricadas, son tan complicadas, que no permiten nunca dejar de interpretar. Entonces, sin dificultad hallamos en Kafka mensajes filosóficos, mensajes judaicos, incluso mensajes cabalísticos. Insistamos en que desde el padre de la cabalología, Gershom Scholem, desde que él establece que Kafka es la mejor expresión de la cábala en términos seculares, que si uno lee el proceso es como si estuviera leyendo un libro de cábala porque hay fuerzas ocultas que están más allá, que son las que están controlándolo todo sin que uno sepa, y que las acciones de uno intentan llegar a estas fuerzas con toda la impotencia del caso. Desde que Gershom Scholem hace este paralelo, es muy difícil leerlo a Kafka sin tratar de entender la influencia cabalística en él. Y es notable que esta búsqueda haya seducido tanto a los lectores. Es decir, Kafka se transformó probablemente en el escritor, con la posible excepción de Shakespeare, en el escritor más leído, más comentado, más motivo de seminarios y de cursos y de libros y de lo que quieran. Hay algo en él, esta magia que refleja esta angustia permanente del ser humano con el mal del siglo, con esta sensación colectiva de que no logramos nada, aunque parezca que todo está bien. Según uno de los máximos críticos del siglo XX, Harold Bloom, hay algo en Kafka que nos obliga a leerlo como si fuese una especie de autoridad espiritual sobre nosotros. Pese a que Kafka siempre dijo, yo soy literatura y no quiero ser nada más que literatura, no me vengan con filosofía, moral, nada, yo soy un artista. Y sin embargo hay algo en él que todo el tiempo nos hace sentir que es una especie de maestro oriental que nos está guiando, nos está mostrando algo que merece una moraleja. En uno de los últimos capítulos de mi libro yo trato de encontrar quién sería el Kafka del siglo XXI. ¿Quién es aquel que refleja este mal del siglo, esta sensación de frustración colectiva de que todo está muy bien y nada se logra? Y lo encontré, para vuestra sorpresa, para quienes no lo leyeron el libro, sobre todo, supongo que todos ya lo leyeron varias veces, pero en los últimos capítulos me detengo en Woody Allen,
que fue motivo de algún curso, dimos algunas clases aquí de Woody Allen, ¿no, David? En su momento. Con proyectando películas y todo, ¿cierto? Porque es una manera light de Franz Kafka, en donde hay una especie de planteamiento filosófico en el cual uno podría detenerse y analizarlo, pero inmediatamente vuelca con un golpe de humor en general muy bueno, nos bajan de un ondazo, como dirían los niños, desde un árbol en donde estamos haciendo grandes planteamientos hacia una realidad que es mucho más sencilla. El niño va, en una de las películas que analizamos, creo que es Annie Hall, el niño va y le dice a su madre que no quiere hacer más la tarea del hogar, porque se ha enterado de que el universo se expande. Si el universo se expande, quiere decir que nada tiene sentido, porque todo habla del eterno retorno, de otras cosas, grandes planteos filosóficos. Y la madre contesta muy sencillamente: ¿pero a vos qué te importa que el universo se expanda? Brooklyn no se expande, vos tenés que hacer los deberes de la casa, que es bajarnos a esta realidad. Grandes aspiraciones, pero de un plumazo bajar. Es una manera light del siglo XXI de reformular una visión kafkiana de las cosas. Entonces se lo reconoce a él precisamente como el precursor de las corrientes de las que hablamos, aunque el expresionismo lo precede en mucho, pero un precursor del surrealismo, del existencialismo, de lo que se llamó la filosofía de la angustia de Kierkegaard, aun cuando muchos de estos factores lo precedieron, pero Kafka vino como a resumirlos en el arte. Y Max Brod, que fue su máximo amigo, albacea, su promotor, etcétera, nos explica que Kafka vino a plasmar la lucha espiritual del hombre moderno, concretamente la lucha espiritual del hombre judío, que busca a tientas algo que está por encima de él, algo a lo que Kafka llamaba lo indestructible. En El Castillo, que acabamos de citar, el alcalde le explica a K es el protagonista, que no hace falta ningún agrimensor y que la convocatoria acá fue todo un error. Y aquí empieza a aparecer la lógica. Por suerte, ahora nos dicen que todo fue un error. Cuando ya te dicen que todo fue un error, es una manera de darle un corolario lógico a un relato que era todo absurdo. Pero en fin, si por lo menos fue un error, alguien lo dice, nos lo cuenta en la novela. El problema es que cuando el agrimensor protesta por cómo se produjo este error, el alcalde le explica. Hay autoridades de control, por supuesto, su función no es buscar errores, porque no ocurren los errores. Nos acaba de decir que fue un error y ahora le dice que su función es buscar errores, que no es buscar errores, porque en realidad no ocurren los errores. E incluso si de vez en cuando ocurre un error, esto otra vez nos acaba de decir que no. Este es el lenguaje ambiguo permanente de Kafka, en un fluir. No ocurren los errores. Y si llegara a ocurrir algún error, como en su caso, ¿quién puede decir finalmente que es efectivamente un error? Si no hay nadie para juzgar qué hay error y qué no es error y cuándo hay errores. Entonces la lógica del alcalde es aquí característica de esta escritura, un movimiento doble o triple de interpretación que se va autocancelando. Los errores no ocurren, la convocatoria acá es un error, ¿y quién puede decir que algo sea un error o no sea error? En este párrafo hay dos planteamientos que vale la pena mencionarlos porque son los problemas representativos del estilo kafkiano y de este tipo de literatura, que encierran una buena parte de todo el misterio que tanto atrajo, según les decía. Uno es la contradicción difusa. Se van contradiciendo y casi no nos damos cuenta cómo un argumento viene a contradecir al otro. Y en segundo lugar, el metadiscurso. Hay un discurso, algo que nos cuentan y después nos cuentan algo sobre lo que nos acaban de contar. Primero el alcalde dice, no se cometen errores, y después se pone por encima de los errores y dice, ¿cómo vamos a juzgar quién tiene ese ánimo? Hay alguien que podría ponerse en un metadiscurso mayor y decirle, pero este alcalde, ¿qué sabe para definir los que son los errores? Y ocurre. Es lo que después le dicen acá. Igualmente no le presta atención al alcalde porque él no sabe nada. Entonces ya otra vez vino un metadiscurso a anular todo lo que nos venían diciendo y viene una anulación constante. Es decir, los argumentos son válidos en sí mismos, pero en conjunto se excluyen enteramente unos a otros. Es el conocido chiste de Juan le pide prestada una afeitadora a Pedro. Se la devuelve rota y argumenta en su defensa.
Pedro ante Juan. Primero, nunca me prestaste ninguna afeitadora. En segundo lugar, la que me prestaste estaba rota desde el comienzo. Y en tercer lugar, te la devolví en perfectas condiciones. Es decir, este relato es típico y refleja exactamente de qué se trata del discurso que va anulándose uno a otro. Es decir, lógicamente cada frase tiene su propio grosor, pero una vez que las pone todas juntas, se rompen una a la otra. Las conexiones son retóricas, pero no son lógicas entre las frases. Es una interferencia mutua entre la lógica y la retórica, que es lo típico del lenguaje kafkiano. Y una de las tareas del comentarista, del intérprete de Kafka, es leer esas conexiones, ver, visualizar dónde está la conexión para poder desmantelar el argumento en su conjunto. Entonces no se trata solamente de que así el argumento genera múltiples interpretaciones, sino que esos intersticios, las conexiones mal hechas, no permiten en ningún caso una única interpretación. Siempre insinúan mensajes ocultos, siempre son elásticos, versátiles, multifacéticos. Hay un autor, Hermann Uitensport, que muestra que estadísticamente de los autores en alemán, y varios de ellos hemos citado, Kafka usa más que ninguno la conjunción adversativa pero, aber. La usa 2 a 3 veces más que el resto de los autores. Entonces, cada vez que nos están diciendo algo, inmediatamente nos dicen pero, es como la vacilación del autor que nos lleva a no poder asirnos a nada. Es, hoy voy a ir a la Universidad Ort, pero, y acuérdense que no tiene que tener lógica como siga, pero ayer hizo frío, pero, ¿quién puede creer en el clima? Pero hay algunos pronosticadores de clima que sí aciertan, pero ¿quién designa a los pronosticadores? Y esto sigue anulándose uno a otro y es por donde Kafka nos va empujando al mundo del absurdo en el que caemos sin percibirlo directamente. Entonces, esta frecuencia de conjunciones, adverbios y proposiciones es lo que hace, lo que muestra, desde el punto de vista expresionista, que el autor va a proyectarse en lo que dice, la complejidad de un alma que no puede simplemente ver y sentir en una línea recta, que está todo el tiempo vacilante y dudoso, y no necesariamente por cobardía él no nos dice cómo son las cosas, o por cautela tampoco, sino porque su visión no es clara de qué es la realidad. Cuando su visión no es clara, él tiene que mostrarlo de esta manera vacilante. Cada pensamiento, cada percepción, cada aserción viene acompañado de un desafío que le murmura, pero, una vez que todo se sabe, pero aquí hay otra parte más. Y el alcalde había confundido, pasa de lo factual, nunca ocurren los errores, a la hipótesis, y si incluso ocurriera un error, a la pregunta. ¿Quién puede decir que hay un error? Y cuando creemos que aquí todo termina y estamos agotados por la incoherencia, viene la señora de la aldea que le opina que el alcalde es una persona sin importancia, por lo tanto todo lo que dijo también queda anulado. Ese es el segundo problema, es decir, el estatus de la interpretación. Todo el discurso previo queda anulado con un discurso posterior. Y me estoy centrando en este análisis kafkiano, no solamente por la importancia de Kafka en su aniversario, como les dije antes, sino porque es un análisis de esta desazón, de este mal del siglo, del hecho de que cuando parece que el mundo está bien, pero cuando parece que entiendo las circunstancias, pero siempre hay algo que me voltea y me lleva a esta desilusión máxima, esta desazón que ha dado lugar a este fenómeno, y que, traducido en términos históricos o políticos, como lo vimos ayer, el mundo está fantástico, pero vino un nacionalista serbio de 19 años, pegó un tiro y con eso creó una hecatombe que duró durante los próximos 30 años matando a 100 millones de personas. Era algo impredecible en el mundo. Y por eso les traje el Titanic también como un ejemplo de esto, porque ahora lo estoy recordando para hacer el paralelo, para que quede claro cómo complementamos una clase con la otra, porque el Titanic también era el barco más lujoso, más rico, más placentero, más grande, más firme, más insumergible, pero, y ahí también vienen los judíos, ustedes saben que la culpa del Titanic fue también de los judíos.
Steinberg, Goldberg, Iceberg, alguno de ellos siempre pinchan el globo del mundo. En el proceso se da algo similar. Miren ahora ya con las gafas del análisis anterior, cuando el hombre dice, cuando Joseph K., que está juzgado por algo que él no sabe qué es, acusado de algo que él no sabe qué es, y dice, yo no soy culpable, agrega, ¿cómo puede ser culpable el hombre? Entonces me arroja de una frase que, como yo no soy culpable, yo no hice nada, a una frase filosófica alta, pero ¿cómo el hombre podría ser culpable? Como diciendo, con estas limitaciones, con lo chiquito que somos, no somos nada. ¿De qué realmente podríamos...? El tema de la culpa es demasiado importante para una insignificancia como son los hombres. A lo que el abate le responde, es muy justo lo que usted dice. Así es como hablan los culpables. Es decir, otra vez lo arrumla, parece que sí. Usted tiene razón, nadie podría ser culpable, pero eso que usted dice es exactamente lo que dicen los culpables siempre, así que parecería que eso demostraría, ese rehuir de la culpa, ¿qué salida hay? Ese rehuir de la culpa es precisamente lo que hacen los culpables. Y para colmo, después de enunciar la palabra y después de interpretarla largamente, el abate concluye, no atribuya demasiada importancia a todas estas interpretaciones. Es decir, tiene que venir algo que anule todo. Y también en ese caso aparece en el relato. Después de la Primera Guerra Mundial, Kafka llega al cine, junto con el impresionismo, con el expresionismo, en donde empiezan a producirse obras que generan otra vez esta sensación de la desazón generalizada. Y cuando ya había desaparecido como corriente artística, porque ya no existe como tal, se sustituyó por una llamada la nueva objetividad, aparecen películas como La Metrópolis de Lang, esta es de 1927, que son las últimas expresiones, los últimos manotazos del expresionismo. Ahora, habiendo dicho todo esto, y complementando lo de ayer con que la Primera Guerra Mundial y su estallido fue el estallido del siglo XX, y que desde el punto de vista político desató a las fuerzas más brutales de la humanidad y casi llega al borde de la autodestrucción plena. Y que hoy lo vimos con las corrientes literarias y artísticas que intentaron reflejar esta desazón. La gran pregunta es si cada 15 años, después de 15 años, estalla el siglo con algo que produce esta desazón. Estamos en el 2014, prepárense para el año que viene, porque justo el plazo. En cuanto el siglo XXI va a comenzar, va a estallar, y más allá de mi jocosa premonición, la pregunta es, ¿qué va a hacer esta generación del mal del siglo, de la sensación de que nada funciona en la época en que vivimos? Porque aquí tendría que haber otros factores que construyan esa desazón. Después de que el siglo XX albergara el auge y el derrumbe de los dos grandes totalitarismos, no faltó quien anunciara, por ejemplo Francis Fukuyama, el fin de la historia, la era de la paz, ya se ha llegado a la máxima, ya no puede haber peores cosas en la humanidad, hemos llegado a la cúspide, ahora es toda una cuestión de corregir aquí o allí detalles menores. Y estos augurios positivos que surgen también a partir del mundo globalizado, la aldea global, Internet, todos nos conocemos, ya el mundo es distinto. ¿Qué puede volar todo esto? Digamos que el siglo XXI comenzó con el pie izquierdo, porque comenzó con los atentados a las torres. Y esos atentados también, las conferencias que den en la Universidad Ort de aquí a un siglo, tú estarás ahí fiel, son las que van a tratar de analizar cómo lo que parecía empezar tan bien, otra vez se derrumba, no en la práctica, no es que el mundo se ha derrumbado, y no es que realmente se destruyan las democracias del mundo, y no es que haya un retroceso en los derechos humanos, no hay tal cosa, pero lo que es una sensación de que las fuerzas más bárbaras de la humanidad pueden ganar. Si después de todo, hay una película canadiense que muestra por unos segundos
el ataque a las Torres Gemelas de New York, y lo que dice el protagonista en esos segundos, cuando ve en televisión el ataque a las torres, se transforma en el título de la película, que es Les Invasions Barbares, porque la película es de Quebec, las invasiones bárbaras. ¿La vieron? No tiene que ver la película con el título, es simplemente de estos pocos segundos que aparecen ahí. Es como una irrupción, es decir, el director la pensó bien, ¿por qué le va a poner ese título a una película que habla de otra cosa que no tiene nada que ver? Pero porque esa es la sensación de esa zona. ¿En qué sentido de las invasiones bárbaras? El Imperio Romano era la sensación de estabilidad, de seguridad, de poderío. No había nada que pudiera hacerlo destruir. Y el hecho es que fue destruido no por fuerzas mucho más importantes que él y por una tecnología avanzada, ni por extraterrestres. Fue destruido por las fuerzas más bárbaras que había. Es decir, los bárbaros eran bárbaros, de ahí viene el término. Sin ninguna tecnología, sin ningún derecho en el sentido de leyes, sin ninguna civilización, ellos pudieron penetrar en Roma y destruirla. Entonces, ahí viene el paralelo. El islamismo moderno, y no me refiero al islam, siempre quiero hacer la aclaración por las dudas, el islamista, que es aquella doctrina política del siglo XX que quiere imponer la cara más violenta del islam en el mundo entero, no ha generado países muy civilizados y países en donde la población esté feliz y avance, y sin embargo puede enfrentarse a todos los logros del mundo occidental y parece vencerlo por el hecho del atentado, en ese momento, con el atentado de las Torres. Así que ahí es la sensación del mal del siglo, pero nosotros fieles a esto de que cada 15 años, como el Congreso de Viena y la Primera Guerra Mundial, tenemos que esperar al año que viene para saber exactamente qué va a pasar, qué va a hacer explotar esta esperanza que muchos sentíamos o sentimos acerca del progreso. Y desde el punto de vista ideológico, y aquí viene el paralelo a lo artístico que vimos hoy, este movimiento, que es el que arrolla contra la sensación de seguridad y de progreso, es lo que dio a llamarse el posmodernismo, que tan arrogantemente se presenta a sí mismo que no se llama a sí mismo un movimiento, sino que dice que es una época. Nos quieren imponer que vivimos en una época posmoderna. Es decir, la modernidad fue la época de la racionalidad, de la democracia, de los derechos humanos, de la fe en el progreso. Y el posmoderno viene y dice, bobe maices, eso es todo mentira, no hay progreso, no hay fe, no hay democracia, no hay derechos humanos, no hay dignidad humana. Todo esto son inventos para consolarnos, como uno de ellos llama los derechos humanos, es un consuelo metafísico, no hay tal cosa como derechos humanos. Si es así, como los posmodernos tratan de destruir los logros de la modernidad por medio de relativizarlo todo a lo kafkiano, por medio de decir todo da igual. Y finalmente, ¿qué importancia tiene lo que yo diga? Si todo da igual, incluso lo que yo diga. Y esta es una de las armas más letales del posmoderno cuando es fiel a sus principios, porque él termina diciendo, a diferencia de los bárbaros, que nos dicen que aquello en lo que creemos está mal, él dice aquello en lo que creemos no tiene ninguna importancia, no es que está mal, no hay nada que está mal y no hay nada que esté bien y todo está mal y no hay tal concepto como mal o bien. Esto arrolla con todo y si se produjera algo que fuera la traducción política de este mal del siglo, la ideologización del mismo va a pasar por los posmodernos, que van a decir, aquí la demostración, creían en un mundo estable, en un mundo que continuaba, que ya habíamos pasado lo peor, nada que ver, hay ciclos permanentes, todo lo peor vuelve, etcétera. Y después viene el alcalde y va a decir, y todo lo que yo dije igual no tiene ningún sentido, así que lo único que vale la pena es sentarte pasivamente a esperar otro mal del siglo.